Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda, Piscis, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí, Piscis, con este paje de copas, se ve que acá muchos de ustedes en los próximos días podrían estar recibiendo una propuesta económica, algún tipo de aviso, puede ser un mensaje, una oferta de trabajo o una oferta de algún tipo de inversión. Esto, aunque aún parece pequeña, podría tener muchísimo potencial y es algo que te va a estar pues gustando hacer muchísimo, ¿ok? Y el 9 de oros me está diciendo que acá ustedes podrían estar recibiendo debido a esto o debido a su esfuerzo, pues esto me anuncia un periodo de seguridad económica, de éxito, de abundancia. Acá ustedes van a estar obteniendo logros financieros gracias a la constancia y a la gestión eficaz de sus recursos que ustedes han estado haciendo. Aquí ustedes podrían estar disfrutando pues de los resultados de sus esfuerzos, van a tener estabilidad económica, bienestar económico. Acá esto me está hablando también que muchos de ustedes podrían estar logrando, si es que quieren hacerlo, y lo van a estar logrando, su autonomía económica, su independencia financiera, su libertad financiera. Aquí van a tener también la capacidad de mantener lo que han conseguido con muchísimo cuidado, haciéndose responsables y generando pues un entorno seguro, un entorno próspero para lograr avanzar con confianza. Este 9 de oros también me está hablando de que ustedes no solamente van a tener dinero en los próximos días, muchos de ustedes, no solo para sus gastos básicos, para sus gastos necesarios, sino para todo aquello que ustedes quieran. O sea, no solo lo que necesiten, lo que tienen que pagar necesariamente, sino para darse algún tipo de gusto, algo que ustedes quisieran, lujos, en fin. Aquí van a tener literalmente todo lo que ustedes quieran tener económicamente. La carta de la luna me está hablando de que a pesar de esto, ustedes van a tener pues un avance donde el camino está, pero la iluminación pues es parcial. Aquí pueden haber obstáculos, algún tipo de obstáculos y situaciones quizás un poco confusas que podrían estar requiriendo que ustedes presten atención. Aquí la información no va a estar disponible por completo. Aquí hay cosas que no están visibles por completo. Les repito, el camino está parcialmente iluminado, es una iluminación indirecta, o sea, es una información que no está completa, pero el camino sí está, ¿ok? Podrían tener algunos contratiempos, pero tienen que estar al tanto. No van a haber contratiempos graves ni contratiempos que impidan su avance, ¿ok? El avance está algo, por supuesto, cuando uno se dirige, comienza un pequeño emprendimiento, pues el camino está para hacer un gran negocio, pero tú no sabes lo que te vas a estar encontrando en el camino. Puede ser, no sé, un cliente que se queje, algo que salga mal. Y son cosas pequeñas que son que lo puedes estar arreglando pues precisamente en el camino. Si trabajas para alguien, pues podría referirse, no sé, a algún error que cometas en el trabajo, en fin. Pero el camino quizás al ascenso está disponible y ustedes pues van a estar iniciándolo. Así que van a estar acá, como dice el loco, comenzando algo nuevo, algo diferente. Aquí va a haber un nuevo camino, un nuevo proyecto. Puede ser un negocio nuevo, puede ser una nueva inversión, puede ser un nuevo trabajo. En fin, aquí ustedes van a estar empezando una oportunidad nueva, una oportunidad diferente y algo que antes ustedes no habían hecho. Por eso quizás el camino no esté definido por completo, pero sí es como lanzarse y vamos para adelante y voy a comenzar lo que tenga que comenzar. Ahí van a ser literalmente como que un salto de fe, ¿ok? Van a tener que confiar en eso nuevo que va a estar comenzando. Vamos a ver qué más viene para Piscis. Para Piscis, por favor, vamos a ver qué más viene. Salió el As de Espadas. Nuevo que ustedes van a estar comenzando, no lo van a estar comenzando
están a lo loco, ¿ok? Disculpen, eso nuevo que ustedes van a estar haciendo, ustedes primero van a estar aquí estudiándolo, van a estar buscando información antes de lanzarse o van a estar viendo pues los pros y los contras, si es un pequeño negocio van a estar averiguando cuánto tienen que invertir, cómo son los clientes, cómo se mueve el mercado, cómo es la situación, si es un trabajo en una empresa, cómo trabajan en esa empresa, cuáles son los horarios, cuáles son los beneficios, qué es lo que me espera, cómo puedo avanzar más allá de lo que yo voy a tener ahora. En fin, aquí hay una oportunidad, pero una oportunidad que comienza, pero una oportunidad muy estudiada por ustedes, ¿ok? No es un salto como tal al vacío. Y cualquier problema que hubiese surgido acá, cualquier cosa que estuviera nebulosa, poco clara, el as de espadas aquí literalmente lo corta. Aquí llega, aquí se corta la confusión, aquí hay un punto de inicio decisivo. Aquí se anuncia la llegada precisamente del triunfo, de la victoria. Si hay conflictos, se resuelven. Aquí hay éxito. Aquí hay como una conquista o un logro evidente en alguna situación que necesitaba que tuviera pues algún tipo de resolución. Aquí vas a ver los resultados que se van a estar imponiendo con muchísima claridad, con muchísima fuerza y muchísima determinación. Aquí todos los asuntos que tenían que resolverse, definitivamente con el as de espadas se corta y todo esto va a quedar resuelto. El as de espadas, señores, es una de las mejores cartas de éxito, de victoria, de conquista y de logros que existe, ¿ok? Eso es como de la mano de Dios que corta lo que tenga que cortar. Y el as de bastos, tienes dos as de bastos, el de espadas, primero diciendo que obviamente que va a haber éxito, y el as de bastos diciéndote acá que los recursos que tú necesites para comenzar esto que está acá para comenzarlo, los vas a estar recibiendo. El as de bastos es el inicio de un proyecto, de una empresa o de algún tipo de iniciativa importante. Aquí vas a estar comenzando definitivamente algo. Aquí viene la llegada de nuevas oportunidades. Esta es una energía que te impulsa a iniciar algo nuevo con muchísimo potencial de crecimiento y de expansión. Y no solo es el inicio, no solo es que lo vas estar estudiando, no es solo que va a ser el éxito, que vas a cortar cualquier confusión o dudas que tú tengas sobre este inicio. No, no es solo eso, sino que el as de bastos también te va a estar dando la fuerza necesaria para tú ponerlo en marcha. Si alguno de ustedes está pensando en poner algún nuevo negocio, en invertir, en empezar en alguna pequeña empresa, señores, las energías actualmente para ustedes, Piscis, están súper buenas para arrancar eso que quieren arrancar. Y les va a dar dinero, ¿ok? Les va a dar muchísimo dinero, no solo para los gastos, sino para mucho más allá. Y aquí ustedes tienen la energía del impulso, la energía de dar los primeros pasos, la energía de la creación, de la invención, la energía del comienzo. Aquí ustedes la tienen súper, súper buena. Y el 2 de oros pues me está hablando de que es posible que ustedes tengan que hacer aquí algún tipo de equilibrio. El 2 de oros no me dice que ustedes tengan que hacer el equilibrio, me dice que los van a estar equilibrando, mejor dicho. Aquí ustedes van a estar equilibrando las cosas. Es posible que estén equilibrando dos asuntos al mismo tiempo, trabajo y casa al mismo tiempo, o dos trabajos. Podría ser que estés en un trabajo normal y comiences pues un pequeño emprendimiento o comiences un trabajo extra. Como sea, vas a estar pues aquí haciendo el equilibrio perfecto en tu vida. Si empiezas algún negocio nuevo, pues eso va a estar bastante equilibrado. Vas a poder hacer el equilibrio y no es un equilibrio que hagas pues, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, 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 no. Va a ser un equilibrio relajado. Un equilibrio que lo van a estar disfrutando. Vamos a ver ahora qué viene aquí con las cartas de Keeper para ustedes, Piscis. Vamos a ver qué viene aquí para Piscis con las cartas de Keeper. Para Piscis, por favor. Wow, mensaje otra vez. Acuario también le salió que iban a recibir un mensaje, pero evidentemente ustedes aquí lo reciben. Aquí en Piscis va a llegar un mensaje muy importante para muchos de ustedes.
Y el protagonista de este mensaje es el hombre principal. Puede ser que tú seas hombre y recibas este mensaje. Si no, pues podría ser que este mensaje es relacionado con el hombre principal en tu vida. Puede ser tu pareja. Si no tienes pareja, o sea que eres mujer y no tienes pareja, pues podría referirse a un familiar hombre cercano que esté contigo, ¿ok? Así que si eres tu hombre, pues definitivamente es un mensaje para ustedes o relacionado con el hombre principal de tu vida. Y la carta, pues el juez me está hablando de que este mensaje lo que trae es la resolución de algún tipo de conflicto, una decisión justa que se va a estar tomando. Acá es algo estructurado, pues que se va a estar definiendo. Aquí hay una decisión, puede ser en corte o fuera de corte, pero definitivamente aquí hay una decisión que se va a estar tomando. Recuerden que me aparecía acá el as de espadas que corta y que estructura, pues te da éxito, te da triunfo, ¿ok? Nada más que termine ahora con este mensaje del oráculo de los animales, les voy a estar dando la frase para que me puedan manifestar esta lectura. Pero recuerden que pueden comentar en su idioma, les voy a estar respondiendo. Vamos para allá. No hagan trampa, no vean los comentarios, esperen al mensaje. No, mentira. Pueden ir, no hay problema con eso. Wow, sale la emperatriz. Piscis, aquí con la emperatriz, el conejo. Wow. Lo que te dicen es hora de entrar en acción, Piscis. Usa tu creatividad natural para atraer la prosperidad y el éxito a tu vida. Tenía otra frase en mente, pero bueno, debido a la carta, definitivamente, Piscis, la frase es: yo atraigo la prosperidad económica y el éxito a mi vida. Yo atraigo la prosperidad económica y el éxito a mi vida. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.